Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos, terminada la travesía, tocaron tierra en Genesaret y atracaron. Apenas desembarcados, algunos lo reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca. Cuando se enteraba la gente dónde estaba Jesús, le llevaban los enfermos en camillas. En la aldea o pueblo o caserío donde llegaba, colocaban a los enfermos en la plaza y le rogaban que los dejase tocar al menos el borde de su manto, y los que lo tocaban se ponían sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es lunes 11 de febrero, queridos hermanos. Celebra la Iglesia hoy a Nuestra Señora de Lourdes. Fue precisamente un 11 de febrero de 1858 que tres niñas, entre ellas Bernadette Soubirous, de 14 años, su hermana Marie Toinette, de 11, y su amiga Jeanne Abadie, de 12, salieron de su casa en Lourdes para recoger leña, y camino al río Gave pasaron por una gruta natural, donde Bernadette escuchó un murmullo y divisó una figura de una joven vestida de túnica blanca, muy hermosa y ceñida por una banda azul y con un rosario colgado del brazo. Se acercó y comenzaron a rezar juntas para luego desaparecer. Por 5 meses, la Virgen se apareció a la niña en medio de multitudes que se acercaban para rezar. Entre el 11 de febrero y el 16 de julio de 1858, se dieron 18 apariciones, y éstas se caracterizaron por la sobriedad de las palabras de la Virgen y por la aparición de una fuente de agua que brotó inesperadamente junto al lugar de las apariciones. Es allí donde se confirma que la Santísima Virgen María es verdaderamente Inmaculada Concepción, porque así es como se presenta María a Bernadette, confirmando lo que apenas 4 años antes había proclamado solemnemente, de forma dogmática, el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854. Esta quinta semana del tiempo ordinario, y durante 2 semanas, nos acompañará el primer libro de la Biblia, el Génesis. Después de un mes de haber tenido la carta a los Hebreos, pasamos al Antiguo Testamento y escuchamos el Génesis, esta vez solo en su primera parte, los primeros 11 capítulos, el origen de la humanidad, del mundo, hasta llegar a Babel. Luego los capítulos del 12 al 50, con la historia de Abraham, Isaac, Jacob, José, serán nuestra lectura más tarde, en la semana del 12 al 14 del tiempo ordinario. No olvidemos que el Génesis no es un libro científico. Es decir, no nos cuenta una historia exacta de la evolución del cosmos hasta llegar a la situación actual. Es más bien una catequesis, un libro que intenta responder a los grandes interrogantes que Israel se ha hecho a lo largo de varios periodos de la historia. ¿Cuál es el origen del mundo, de la vida del hombre? E interpreta la historia desde un prisma meramente religioso. Esa es la base de toda la Biblia. Dios es trascendente, el creador de lo que existe, sobre todo de la vida y de la humanidad, y todo lo ha hecho bien, y tiene un plan de salvación que empieza en la creación, y que llega a su plenitud al enviarnos a su Hijo como Salvador universal, y que tiene además como meta los cielos nuevos y la tierra nueva al final de los tiempos. En el Evangelio de Marcos, tenemos hoy el resumen de una de las actividades que más tiempo ocupaba Jesús, la atención a los enfermos. Son continuas las noticias que nos da Marcos y los demás evangelistas de cómo Jesús era solidario y cómo nunca dejaba sin su ayuda a los que veía sufrir de enfermedades corporales, psíquicas o espirituales. Curaba, perdonaba, liberaba. En verdad pasó haciendo el bien. Como nos dice hoy, los que lo tocaban se ponían sanos.
No es extraño que le busquen y le sigan por todas partes, aunque pretenda despistarles atravesando el lago con rumbo desconocido. La comunidad eclesial recibió el encargo de Jesús de que a la vez que anunciaba la buena noticia de la salvación, curara a los enfermos. Así lo hicieron los discípulos ya desde sus primeras salidas apostólicas en tiempos de Jesús. Predicaban y curaban. La Iglesia hace 2000 años que evangeliza este mundo y le predica la reconciliación con Dios. Y como hacía Jesús, todo ello lo manifiesta de un modo concreto también cuidando de los enfermos y marginados. Esta servicialidad concreta ha hecho siempre creíble su evangelización, que es su misión fundamental. Un cristiano que quiere seguir a su Maestro no puede descuidar esta faceta. ¿Cómo atendemos a los ancianos, a los débiles, a los enfermos, a los que la sociedad margina? Los que participamos con frecuencia en Eucaristía no podemos olvidar que comulgamos con el Jesús que está al servicio de todos. Mi cuerpo entregado por vosotros. Y por tanto también nosotros debemos ser luego en la vida entregados por los demás. De modo particular por aquellos por los que Jesús mostró su preferencia, los pobres, los débiles, los niños, los enfermos. Hoy sería un día para profundizar en algunos numerales del Catecismo de la Iglesia, 1503 al 1505 y del 1506 al 1510, que tratan de Cristo médico y cómo sanar a los enfermos, que es el encargo que Jesús dio a los suyos para con los enfermos. La asistencia humana, dirá el Catecismo, la oración y de modo particular el sacramento propio de los cristianos que están enfermos, la unción. Que pasen muy feliz lunes, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.